Tal amigos de Pintando con Luz? El día de hoy tengo para todos ustedes una revisión de una cámara muy interesante, una cámara como siempre que traemos para todos ustedes. Estas revisiones que de alguna manera me da la impresión de que sirven muchísimo en algunos países donde afortunadamente se sigue trabajando con carrete y estas cámaras siguen siendo buscadas, siguen siendo compradas de segunda mano y pues se le sigue dando un uso pese a su edad. En este caso, esta Canon T70, que fue construida por allá del año de 1984. La serie T, esta serie de Canon, fue anterior a la revolución de Canon, que apostó por el sistema autofocus con el sistema EOS. Entonces, este fue un punto intermedio. Antes de ella, pues hubieron series como esta, la A1, A1 Program, todas estas cámaras. Y como ya les digo más adelante, la serie T fue la que de alguna forma trajo una serie de revoluciones muy interesantes a la fotografía en general. Como ya les digo, por allá de 1984, cuando se introdujo esta cámara, pues todo este sistema computarizado se empezó a introducir en los sistemas de medición, de cálculo, de exposición de nuestras cámaras y por lo tanto se hicieron mucho más exactas en cuanto a su manejo, mucho más fácil de manejar. Pese a todo, la serie T utiliza las viejas ópticas que utilizábamos en las cámaras anteriores, utiliza las viejas ópticas de la serie FD, que son de enfoque manual, pero que tienen la posibilidad en su arillo de diafragmas, nos permiten bloquear en la A y dar, según el cuerpo de cámara, una función automatizada, ¿sí? Que facilita el manejo de nuestra cámara. Podemos entonces elegir una serie de diafragmas de forma manual o llevarla, pulsando este botón, llevarla a la A, bloqueándola, y de esa forma trabajar de forma automática con una serie de funciones que vamos a ver a continuación. Antes de ello, comentarles que es una cámara que no tiene palanca de arrastre. El arrastre de la película es, digamos, eléctrica, va arrastrando la película. Tiene la gran ventaja de utilizar pilas, desventaja en el sentido de que no podemos utilizarla más que con pilas, pero sí tiene la ventaja de utilizar pilas que podemos comprar en cualquier lado, que son pilas AA, y eso pues nos permite tener siempre a la mano un juego de ellas y calzarlas rápidamente y poder trabajar de esa forma pues fácilmente. El interior de la cámara para cargar nuestra película se abre pulsando este botón, se empuja hacia abajo el siguiente, este sería un seguro, y de esta forma tenemos el interior de la cámara ya con cortinillas metalizadas, muy delgadas, sí, siguen siendo delicadas, pero son de alguna manera más resistentes que las cortinillas de tela de las cámaras anteriores. Entonces, pues esa es una gran ventaja. Tiene ya el sistema de carga automatizado. Nosotros ponemos nuestro magazine, arrastramos la película, llevamos la punta de la película a la señal naranja y en el momento que cerramos nuestra tapa, la película es engullida hacia el interior y de esa forma pues es más fácil o corremos menos riesgos al cargar nuestra película y que no quede bien engarzada, que era el típico problema en aquel tiempo. La compuerta de nuestra puerta la compuerta de nuestra puerta, la compuerta es extraíble, ¿sí? Podemos quitar, mediante este seguro, podemos quitar la compuerta y se puede colocar como un accesorio extra adicional una puerta o una compuerta fechadora. No la tengo, pero bueno, se puede hacer. Bien, ¿cómo funciona en realidad esta cámara? Tiene de este lado una serie de mandos que me indican en primer lugar que está en su seguro, quiere decir que está apagado. Y luego tengo subiendo este dial, ¿sí? Ahí al encenderla pues arrastraría la película automáticamente para llevarla al primer disparo. Ahí está ya el contador en 1.
Y estas dos selecciones que tengo aquí inmediatamente, una me pone Avalanche, perdón por mi inglés, y eso indica en las dos opciones, tanto parcial, digamos, como Avalanche, me indican dos formas de exposición, tanto ponderada central como casi matricial a un 80% aproximadamente de mi encuadre. Entonces, en parcial estaría yo trabajando al centro de mi exposición, o sea, la parte central de mi encuadre, en parcial, ¿sí? Aquí en parcial. Y Avalanche tendría una cobertura más grande, como ya les digo, casi un 80%. Entonces, este selector es únicamente para saber con qué tipo de medición voy a trabajar. Si lo llevo del todo hacia adelante o hacia arriba, estaría yo trabajando en el autodisparo. No hay ninguna señal de autodisparo con LED, sino que es únicamente a el pitido. Y tenemos un contador que va dando cuenta atrás del tiempo de los 10 segundos de autodisparo. ¿Sí? Es la forma en que trabajamos con el autodisparador. Con 10 segundos no se pueden modificar. Bien, voy a ponerlo en cualquier otra función de cobertura de exposición y vamos a analizar cuáles son los modos de trabajo de esta cámara. Si yo desconecto o si yo salgo del automático de mi diafragma y coloco en el modo la TV, como tengo ahí, estaría trabajando de forma manual. Con estos dos botones podría modificar las velocidades hasta un milésimo o podría bajar a enteros hasta 2 segundos y bulbo. Bulbo. De hecho, el bulbo es interesante porque en el momento que lo aplico, ya saben, pulsando el botón, empieza un contador en segundos para tener una idea de cuánto tiempo de exposición es el que estoy llevando a cabo. No tiene, como verán, el botón es liso, es muy suave. La verdad es que es un gran diseño en cuanto a su botón de obturación. Es muy suave. Y es un diseño de Canon precisamente para que no vibre demasiado la cámara. Si queremos utilizar un cable disparador, tengo que abrir esta tapa, este guardapolvo, y el disparador se conecta mediante un cable con 2 pines, si no mal recuerdo. Sí, hay que buscarlo por ahí, comprarlo. Y, no, creo que son 3, pero bueno. Y se puede utilizar este accesorio, pero mediante esta otra entrada. Bien, seguimos mirando un poco esto de las formas de exposición. Aunque pone TV, al poner M abajo, me está indicando que puedo manejar mi exposición de forma manual. Entonces yo con este botón modifico velocidades y directamente con mi diafragma voy dando la exposición adecuada. Dentro de la cámara en el visor me va a indicar el diafragma que ella me sugiere para utilizar. Esa sería la función de exposición. No tiene LEDs arriba abajo, ni tiene agujas, no tiene nada. Lo único que me hace es indicarme diafragma adecuado para esta lectura de exposición. Es un poco extraño, pero es como funcionaba Canon en ese tiempo, incluso con cámaras como la A1. Si tengo miedo a pulsar sin querer estos botones y modificar, tengo aquí un seguro que al hacer esto, al llevarlo ahí, pues entonces quedan bloqueadas mis funciones de aquí arriba. Este otro botón también me indica la lectura del exposímetro. Pulsándolo me da la lectura sin necesidad de prepulsar el botón de aquí arriba y arriesgarme a sin querer obturar. ¿Qué otras funciones tiene? Bueno, en el modo, pulso aquí modo, ¿sí? Y puedo ir navegando de esa forma. Esa sería la función manual. Si llevo el dial del diafragma a la A, entonces esto se convierte en prioridad a la velocidad. Yo doy una velocidad
y mi cámara automáticamente me da un diafragma. Vuelvo a pulsar la función de modo y entonces tendría program, totalmente program, tanto diafragma como velocidad, pero con tendencia al angular. Entonces me daría velocidades medias bajas. Si pulso el siguiente es program total, entonces ella elige lo que quiere, para arriba o para abajo. Y el siguiente es tele. Si yo tengo un objetivo largo y elijo esta opción de tele, me va a procurar dar velocidades más bien rápidas para evitar trepidación con lentes largos. Básicamente son las funciones que tiene de exposición y esa sería la forma en que yo trabajaría con la misma. Tengo aquí mi contador de fotogramas. Cada que obturo, pues me va indicando qué fotograma es el que tengo en ese momento. ¿Qué otras opciones tengo? Bueno, para modificar el ISO, pulso aquí ISO y tengo desde 12 ISO hasta 1600 ISO para modificar. Por último, el botón de aquí abajo me indica la capacidad de la batería, en este caso 3 líneas, pueden ser 2 si está a la media, una si está ya baja mi batería. Y bueno, prácticamente es así como funciona esta cámara muy sencilla. Tiene aquí en la parte de atrás su entrada para el cartón de la película y tener la referencia de qué película estoy trabajando. Es una cámara cómoda de sujetar, una cámara pues muy sencilla dentro de lo que cabe, pero internamente tiene una cantidad de electrónica que la hace una cámara pues muy digamos muy fiable en cuanto a su exposición, por lo tanto una cámara que recomiendo mucho. En su tiempo, un año después, la competencia directa de Canon sería Nikon, sacó una cámara similar, sí, que tiene, bueno, que sigue siendo un poco más mecánica en cuanto a sus mandos, pero muy similar en cuanto a que, bueno, lleva únicamente el arrastre de la película sin palanca, pero la óptica sigue siendo de foco manual. Entonces, en ese caso es, digamos que muy parecida, incluso más o menos de tamaño, son muy similares. Las dos, sí. Y bueno, son inclusive más o menos al peso, un poquito más pesada la Nikon. Pero como ya les digo, esta sería la cámara que salió un año después para hacer la competencia. Entonces, por si están interesados en un sistema similar, pues Nikon tiene uno muy parecido, aunque bueno, es un poco más gráfico el manejo y tiene un poquito más de funciones en ese sentido. Tenía que meter mi cuchara con aquello de Nikon, pero bueno, no, es simplemente para darles más posibilidades y más opciones a ustedes, queridos amigos. Pues muchísimas gracias, como siempre, gracias por estar en contacto con nosotros, por comunicarse, por escribirnos. Y bueno, estamos en contacto. Muchas gracias y nos vemos en la próxima. Perdón, amigos, una cosa que no mencioné y que después de editar el video me di cuenta que me había hecho falta y que es algo importante. Dos cosas en esta cámara. En primer lugar, esta cámara no tiene prioridad al diafragma. Quiero decir con ello que si yo elijo el diafragma y pretendo que la cámara me dé la velocidad, eso no va a funcionar de esa manera. No tiene esa posibilidad. O sea, si yo elijo el diafragma abierto, o sea, si yo lo saco de la A, digámoslo así, la velocidad tengo que manejarla de forma manual, ¿sí? Tal y como les expliqué anteriormente. Entonces, no hay prioridad, de ninguna forma hay prioridad al diafragma. Y otra cosa que tampoco comenté es el rebobinado de la película. Si yo tengo película aquí dentro, pulso mi botón de rebobinado, primero desplazo este seguro hacia atrás, pulso el botón y de esa forma, como ustedes escucharán, estaría yo rebobinando mi película. Son dos cosas que no mencioné en el video y que era muy importante de comentar. Otra cosa que también investigué y que no había mencionado es que cuando yo extraigo mi
objetivo, voy a apagar la cámara. Cuando yo extraigo mi objetivo de la cámara y coloco algún accesorio macro o tubo de extensión o alguno de estos accesorios para hacer fotografía macro, cuando yo enciendo mi cámara y voy pulsando en los modos, voy a toparme con esta opción de que me pone aquí una especie de gráfico en forma de diafragma. Eso quiere decir que puedo utilizar ese tipo de accesorios de forma manual. Entonces, también tiene esa posibilidad de trabajo de macro esta cámara. Pues como ya les dije en un principio, muy interesante. Ahora sí me despido, perdón, hasta la próxima.